noches, amigos. Bienvenidos al debate nacional de esta semana. Como todos saben, hemos tenido una semana activa en cuanto a temas de delincuencia, en cuanto a objetos de criminalidad, y hoy creemos nosotros que es una noche propicia para tocar este tema. Y la verdad es que cuando tocamos este tema, Yulisa, necesariamente tenemos que tocar muchos factores que intervienen en él. Hay quienes entienden que los propios actores del sistema de justicia, los que están llamados a perseguir el delito y su involucramiento en la propia actividad delictiva, contribuyen a incentivar la propia actitud delincuencial en el país. Por lo tanto, hablaremos sobre las causas de la criminalidad en el país y si es un tema de percepción o no en República Dominicana. Así es, vamos a poner en contexto nuestro tema de esta noche para luego recibir a nuestros invitados, dos expertos en la materia, para que luego ustedes tengan material para tomar sus propias conclusiones. Buenas noches, bienvenidos al debate nacional. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. La violencia y la criminalidad son fenómenos mundiales, están presentes en todas las vertientes sociales, en las calles, en las familias y en las parejas. El índice de criminalidad en la República Dominicana es de un 19%, contrario al del resto de América Latina, en donde alcanza solo un 27%. Más del 17% de los hogares centroamericanos y en República Dominicana han sido víctimas de la delincuencia, según datos de la encuesta Gallup-Sid Internacional.
El estudio efectuado en enero pasado indica que República Dominicana tiene el porcentaje más alto en hogares de víctimas de delincuencia, con un 25%, mientras que Costa Rica y Nicaragua tienen el número más bajo, con un 17%. Los hechos ocurridos entre los años 2011 hasta el 2016 dan a conocer que la República Dominicana está pasando por un problema de transformación más violento de la cuenta, que han llegado a su máximo nivel, en donde toda la violencia viene generando un estrés social, donde las causas son las condiciones socioeconómicas desfavorables, causantes del fracaso escolar y la exclusión social, así como la desesperanza por la falta de oportunidades, los niveles de desempleo y el predominio del empleo informal poco remunerado. El fenómeno de la criminalidad es muy complejo, hay muchas causas y están íntimamente ligadas las unas con las otras y conllevan a la criminalidad a menores de edad. En general, las causas se agrupan en biológicas, psicológicas, sociales y familiares. Se ha mencionado el síndrome del déficit de atención como una de las causas principales de conducta que, sumado a la impulsividad, pueden producir violencia. Esta noche analizamos en el debate nacional la criminalidad en República Dominicana. ¿Hablamos de percepción o de realidad? Muchas gracias, estamos de regreso y como prometimos, Yulisa, hoy tenemos en nuestro estudio a dos invitados veteranísimos en los temas de justicia, de seguridad, de los temas que vinculan el quehacer que hoy vamos a tratar, Yulisa. Asimismo, la criminalidad va en aumento, ¿es una perspectiva o es realidad? Yo creo que tenemos dos personas aquí en nuestro set idóneos para comentarnos si realmente es una perspectiva de la población o si los hechos que han sucedido últimamente son una prueba fehaciente de que estamos en un aumento de esa criminalidad. Yo creo que podemos empezar ya con la presentación de nuestros invitados. Así es, a mi izquierda se encuentra el abogado y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, doctor Trajano Vidal Potentini, con quien conversaremos a lo largo del programa en esta noche. Y a mi derecha el doctor Daniel Pou, sociólogo, politólogo, además experto en seguridad ciudadana. Yulisa, cuando hablamos de este tema, invitados, siempre sale a relucir la inquietud. ¿Es la criminalidad, la delincuencia, una consecuencia directa del resquebrajamiento social, de la falta de oportunidades, de la quiebra de la mano del Estado en la coerción, o es un conjunto de cosas que interactúan para que tengamos esto? Cedo la palabra al señor Trajano Potentini. Bueno, pues saludar a todos los amigos de la República Dominicana y a esta gran diáspora que sigue este espacio, y a ustedes de verdad que gracias del alma por esta posibilidad, esta oportunidad de interactuar de un tema que es el tema de mayor preocupación para la sociedad dominicana en ambos niveles, en los niveles de la percepción, una percepción que se encuentra, no hay duda que con mayor niveles de tener a las personas en ese estado de inseguridad, de zozobra, todo esto imbuido, influenciado por lo que son las redes sociales, el avance vertiginoso de la comunicación, y todo ello pues no tienen contacto directo con tantos hechos de sangre, pero lo cierto es que al margen de eso hay una situación difícil. La delincuencia es un fenómeno social, como bien señalaba en tu introito, un fenómeno social que trae consigo definitivamente que es la ocurrencia de un conjunto de factores que son los que convergen alrededor de la misma, y que si no se levantan, si no se diagnostican, si no hay la forma de llevar los correctivos a partir de ese análisis, de ese estudio, no vamos a tener buenos resultados para el combate de este mal, que sin duda es el que más nos preocupa como dominicanos. Doctor Daniel Pou, su turno en la palabra. ¿Cuál es la situación que hay ahora mismo en República Dominicana? Parecería que es un círculo vicioso, ya que las autoridades atribuyen responsabilidad a la falta de unidad de la familia, al resquebrajamiento de los valores de la sociedad y de la misma familia, pero también la sociedad y la parte responsable de inculcar esos valores dicen que es una irresponsabilidad de las autoridades del sistema de consecuencia, de los jueces, de los fiscales, de los abogados que los sacan, y otro grupo entonces que
en ocasiones no tiene que ver ni con un lado ni con el otro. Dice que es que nosotros tenemos una injerencia de ciudadanos extranjeros que se han dedicado ahora a ejercer la delincuencia de alta tecnología y el crimen organizado. ¿Cuál es la realidad en torno a todo esto? Bueno, primero quiero darles las gracias por la invitación a ustedes que me distinguen al tenerme aquí en este espacio que tengo el honor de compartir con el doctor Trajano Vidal Potentini, un jurista que admiro, un hombre preocupado por estos temas que tanto abaten a la sociedad dominicana. Miren, el tema de la criminalidad y la violencia sistémica que hay en República Dominicana es un tema multifactorial y esto crea grandes preocupaciones. Recientemente la empresa Gallup International realizó una encuesta a nivel mundial sobre percepción de inseguridad y República Dominicana, sin ser uno de los países con mayor tasa de homicidio en el mundo, no obstante, en percepción de inseguridad queda en el 5º lugar en el mundo. En el 5º lugar. En el 5º lugar en el mundo. Percepción de inseguridad. Percepción de inseguridad. Y cuando lees la encuesta y otras encuestas colaterales como la recién publicada en Buenos Aires del Latinobarómetro de las Américas, uno de los graves problemas que tiene la población dominicana es la desconfianza, el descreimiento y realmente la visión totalmente deteriorada de quienes están llamados a establecer el orden, a garantizar los derechos en la sociedad. Entonces, en cierta medida, la sociedad dominicana se siente desprotegida. Entonces, estamos frente a un cóctel bastante complicado por el otro lado, porque tenemos unas cifras de violencia sistémica que confluyen con unas cifras de violencia criminal que están pautadas por factores diferentes, pero tienen una cierta sinergia entre sí y logran amplificarse de manera bastante amplia. Si observamos, por ejemplo, las cifras del año pasado de homicidios en República Dominicana, tenemos que la tasa de homicidios por conflictos sociales supera a la tasa de homicidios por violencia criminal en un 40%. Lo cual indica que hay algo ahí que presiona a nivel social. Que presiona a nivel social. Pero también si vemos la tasa de homicidios del año 2015 comparada con la del 2014, vemos que los homicidios producto de la actividad criminal crecieron un 10%. La de homicidios producto de la incapacidad de convivir de manera armoniosa apenas creció un 2%, pero cuando la comparamos en términos cuantitativos es prácticamente el doble. O sea, tenemos una situación bastante difícil porque ese homicidio, esa violencia sistémica se entroniza como un elemento cultural en las personas. Ahora, don Daniel, pero cuando nosotros hablamos de criminalidad, tenemos que involucrar muchos otros factores. Y de acuerdo a lo que ha sucedido en los últimos días, quizá las últimas semanas, en República Dominicana, parecería que se han encendido las alarmas. Tanto el tema del asalto en la plaza de la avenida Sarasota, que dejó un guardián muerto, otro herido en condiciones graves, los asaltos que se han dado últimamente también para robar, donde las víctimas o los propietarios de las pertenencias han resultado muertos. El que se dio hace unos meses de aquel lado de la ciudad, en la zona, en el margen. En Villamella. Sí, Villamella. Hermanas Mirabal con Charles de Gaulle específicamente. Exactamente. Han sido crímenes que se han dado de una forma organizada, eso se ha orquestado, se ha tenido el tiempo de hacer un plan, tal como si se tratara de un plan empresarial, pero es un plan de criminalidad. Se debe el alto índice de inseguridad, las altas tasas o porcentajes de asaltos a mano armada que se están dando últimamente, sin la probabilidad de que las víctimas inclusive queden con vida.
por un tema de falta de consecuencias del sistema, porque tenemos un involucramiento de ciudadanos extranjeros, porque tenemos una mayor permeación de las entidades del Estado que están llamadas a la seguridad, o es simplemente porque la ciudadanía ha evolucionado, porque la población ha crecido y porque esto es parte también de la apertura social? No, si usted observa la data secuencial, en República Dominicana hay momentos en que la criminalidad hace picos, y eso se debe a que no hay una política integral en lo que se refiere a la inseguridad ciudadana y a la violencia sistémica. Entonces, al no ver una política bien estructurada, con objetivos bien definidos, con programas bien articulados, pues hace pico. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en República Dominicana? Una situación que es natural. Cuando yo decía desde hace un tiempo que aquí las organizaciones del crimen organizado tienen un ambiente propicio para poder operar, porque lamentablemente frente a este déficit de una política de seguridad pública, también nos encontramos con que las agencias de la seguridad son sumamente vulnerables, o sea, hay temas de que no tienen las capacidades, todavía hay una visión de fuerza como el primer recurso contra la inseguridad, que es el hecho más descalificable que hay, y hay un déficit muy notorio en la capacidad de inteligencia criminal de parte de las agencias. Y esa vulnerabilidad de la que habla Daniel Pou, ¿puede de alguna manera ser un caldo de cultivo para que los ciudadanos, en un contexto como el que nos encontramos, se lancen a la vida delictiva? Es decir, la violencia que ejercen las propias instituciones del Estado al involucrarse muchas veces, ser parte del accionar, ¿promueve un accionar parecido a los ciudadanos? Mira, definitivamente que hay un problema de diseño. Si nosotros arrancamos por la Constitución de la República, en el artículo 255, hace mandatorio, o sea, le pone una responsabilidad a la Policía Nacional de ser quien se encargue de salvaguardar la seguridad ciudadana. Algo que trasciende las propias funciones, las propias facultades y en términos logísticos las propias posibilidades de la Policía Nacional, toda vez que hemos planteado de que se trata de un entorno sistémico, integral, que supone también a la hora de tú hacer un diagnóstico de esta magnitud, supone también tú ir aislando, tú ir verificando las causas y entonces de manera colectiva, de manera integral a partir del Estado, pues dar esa respuesta. Hay una gran ausencia que trae consigo entonces, a partir de una serie de factores, si se quiere, una apatía por parte del Estado, no ir verificando esos factores, no ir dando respuesta. El propio Código Procesal Penal, que ha sido diabolizado, satanizado, como el enfoque que se da de que sería el causante del activismo delincuencial, no es la realidad de todo cierto. O de la falta de consecuencias. No es la realidad de todo cierto, pero evidentemente que el código cuando fue aprobado le quedó grande de la República Dominicana, porque todavía hay lugares donde se interroga con un palo, y este código pues habla de la legalidad. Este código está muy por encima de las prácticas locales. No, y de las posibilidades materiales de nuestra policía. Este código supone la implementación de la criminalística, buscar los indicios, las evidencias, hacer esto en consonancia con la legalidad para recoger unas pruebas. Debimos avanzar, debimos en el orden administrativo, debimos entonces reformar nuestra policía, una policía técnica judicial. No se ha hecho nada de esto. Un hombre ganando 5.600 y tantos pesos, tú lo que estás armando una persona que eventualmente va a delinquir. Entonces cuando tú observas este panorama, la misma evolución social que trae consigo también la ocurrencia de una serie de crímenes. Otro punto, miren, yo vi, y esto es bueno de verdad que compartirlo, yo vi un reportaje en una oportunidad donde hacen un estudio, un análisis de cuál era el diagnóstico para el tema criminalidad. Ya apareció el tema de drogas. El tema de drogas, República Dominicana, un país puente, ya hoy ni siquiera es solamente país puente, ya es un país que se ha integrado al microtráfico, al consumo interno. Ya el peaje se paga con droga, ni siquiera en dinero. Se aisló el tema de las drogas, asignándole un presupuesto, la parte de la desigualdad, la falta de oportunidad, la falta de trabajo, todas esas causales que convergen en lo que es el quehacer delincuencial.
y le faltaban, eso se conoce como las denominadas o llamadas cifras negras, había una parte que ellos no habían podido identificar. Y miren esto tan sencillo, tuvieron que recurrir a un estudio, a un análisis comparado e irse entonces a otro estado. Y la diferencia estaba en que en un estado, un porcentaje de un 13, 14, 15%, que no lo habían ubicado, no lo habían encontrado para dar una solución, la diferencia la encontraron en que en un lado estaba despenalizado el aborto y en otro lado era prohibido totalmente el aborto. Esa es la variable. Oye, oigan esta variable, el traer niños de un hogar desunido, de un hogar que no está en condiciones de darle el amor, de darle la educación, de darle el seguimiento, eso era lo que traía consigo ese otro porcentaje en términos de la delincuencia. Entonces hay que buscar los parámetros, los criterios científicos para abordar esto y para dar respuestas, si no va a continuar en aumento la actividad criminal. Nosotros, por ejemplo, pudimos verificar el tema, como bien señala Yulisa, de la ocurrencia de las deportaciones, las nuevas modalidades de crimen organizado, la falta de un código penal, lamentablemente, en la República Dominicana, que contenga también otros requerimientos legales de algunos tipos que no existían en República Dominicana, como la misma autoría intelectual, que es fundamental en el sicariato. Un autor intelectual, hoy solamente pudiéramos penalizarlo con la pena inmediatamente inferior al autor principal. O sea que el autor intelectual, que es fundamental en el crimen de sicariato, solamente le cabrían 20 años en la actualidad. Y así una serie de falencias, debilidades, que si no la abordamos, que si no verificamos el tema de las cámaras de seguridad, si no tenemos un plan integral que traiga consigo no solamente la policía, sino la integración, la gente del 911, la gente de los bomberos, los ayuntamientos tienen que jugar un papel fundamental. Es una operación sistémica. En una calle tú encuentras 5 números, ¿cómo tú vas, 5 números idénticos, cómo tú vas en esa calle si no está organizada? ¿Cómo vas a tener una respuesta rápida? Bueno, sobre si la esas necesidad son de ese todas plan, las causas, entonces nosotros no vamos a resolver el tema de la criminalidad por ahora. Y el programa no nos dará para abordarlas todas. Tiene que ser un enfoque definitivamente que integrar y tienen que emanar acciones alternas de parte del Estado, políticas sociales, no para extirpar, para apartar lo que son las causas, sino para atenuar, para bajar, porque es un fenómeno social que va a estar siempre presente. Usted ha mencionado algo dentro de todo lo que ha dicho en este momento que nos lleva a nosotros a mencionar como uno de los factores la desigualdad dentro de lo que es la criminalidad. Pero de eso vamos a hablar la entonces impunidad también. Luego de esta pausa. Regresamos de inmediato. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Hoy hablamos de criminalidad, si es una perspectiva o si es realidad, y tenemos dos especialistas en la materia. Antes de irnos a la pausa, Livio, hablábamos con el señor Trajano Vidal Potentini sobre algunas de las que podrían ser las causales. Él mencionaba algo que, a pesar de que parecería increíble, o usted podría decir desde su casa en qué se vincula, que es el tema del aborto,
y su legalidad o ilegalidad, y cómo esto se traduce en familias que no tienen una estructura, en hijos que se crían solos, en muchachos que se van a la calle, que tratan de mantenerse económicamente de la forma quizás menos idónea, pero bueno, esa es nuestra realidad. Y para hablar de eso, nosotros tenemos necesariamente que hablar de desigualdad. Y el doctor Daniel Pou nos contaba en la pausa sobre un estudio que relaciona también el tema del aborto con el microtráfico. Cuéntenos, doctor, cómo se podría relacionar el flagelo, porque yo creo que ya nosotros podríamos llamar que la delincuencia o la criminalidad, a pesar de que sean dos cosas completamente distintas, parecería que se están uniendo en este momento para crear un flagelo que no es único, pero que sí se ha ido ampliando en la medida que las familias son más débiles, en la medida que los hijos tienen menos controles, en la medida en la que necesitan dinero para satisfacer sus propios gustos o sus vicios. Y entonces, ¿cómo se ata esto con el aborto? No, mira, realmente mi hipótesis, que he estado trabajando con observaciones directas en diferentes puntos porque es un fenómeno sobre todo urbano, lo que trata es de vincular la economía del microtráfico y su impacto en el embarazo de adolescentes. ¿Por qué? Porque observamos, visitando amigos mecánicos de esa gente que vive en sectores populares y donde todo el mundo se entera de todo lo que sucede, cómo jóvenes de 17, 19 años empiezan a tener ingresos producto del microtráfico. Ingresos que a veces llegan a los 30,000 pesos. Eso inmediatamente convierte a ese jovencito en un proveedor. Y el ser un proveedor le garantiza poder resolver los problemas de alguna familia donde él puede visualizar una muchacha adolescente que le puede resultar atractiva y al convertirse en el proveedor de la familia cuenta con el favor para él empezar a tener relaciones con la jovencita. Esto ha traído como consecuencia, y tengo una muestra ya bastante importante, de que la economía del microtráfico en nuestros barrios está incidiendo de alguna manera en el embarazo de adolescentes. Porque son dos muchachos sin ninguna experiencia, empiezan a tener relaciones sexuales en momentos furtivos, sin ningún tipo de planificación, y pues lo más común es que esa niña salga, niña de 15, 16 años, sale embarazada, y entonces pues él se tiene que hacer cargo de ella. Al final de cuentas, con el transcurrir de los meses, que ella empieza a perder sus formas atractivas para él la devuelve al hogar de donde procede, se busca otra jovencita y el ciclo empieza a reproducirse. Y el crecimiento de ese niño sin duda será un ambiente de pobreza y exclusión. Correcto. Entonces, en un círculo de la pobreza son niñas criando niños sin ninguna capacidad, que la mayoría no llegan a tener ni siquiera a completar los estudios primarios, porque como son muchachitas que tienen que ayudar a su madre en los quehaceres domésticos, entonces pues el proceso de evolución en términos de la formación académica es muy lenta. O sea, no es lo mismo cualquier niña de Naco Piantini se te graduó de bachiller a los 16 años, aquí tú te encuentras muchachas en los barrios que aunque están haciendo el esfuerzo en estudiar, pero muchas tienen 22 años y no han podido completar el bachillerato. Ahora, a todo esto, en el tema que estamos discutiendo, el gobierno dominicano ha intentado dar respuestas y de alguna manera ha creado una serie de iniciativas. Una de ellas es la denominada Plan de Seguridad Ciudadana, que incluía la creación del 911, todo este corredor de seguridad por las calles, el involucramiento de las unidades de vigilancia de obras públicas, dotar a la policía de nuevos equipos. Hemos visto más patrullas en las calles, una vigilancia más activa. Le hago la pregunta a Trajano Potentini porque entiendo que desde la Fundación tienen un observatorio permanente de este tipo de problemáticas. La respuesta que ha dado el gobierno en los últimos años, desde la gestión del presidente Danilo Medina, y ahora el nuevo anuncio que hace el señor Montalvo de que se hará un abordaje más integral del tema criminalidad y delincuencia en el país, ¿qué está describiendo? ¿Estamos en la dirección correcta?
¿Ha sido floja la intervención del Estado de cara a este tema o vamos como deberíamos ir? Mira, precisamente la Fundación Justicia y Transparencia presentó hace ya algunos 2 meses, si acaso, que lo tiene Yulisa ya en sus manos, lo que es el SISPAC, Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica. Ahí nosotros lo que hacemos es un diagnóstico, recogemos todos los esfuerzos, hacemos el planteamiento de que muchos han resultado insuficientes porque en modo alguno se le puede dar una solución uniforme al fenómeno de delincuencia. Porque el fenómeno no es uniforme. No podemos hablar, no es uniforme. Por ejemplo, tú tienes que diagnosticar, tú tienes que verificar cuál es la ocurrencia criminal, delictual que hay, por ejemplo, en el Ceibo. Posiblemente sea la cuatrería, el tema de las reses, la que hay en Santo Domingo, lo que hay en la frontera, que es el contrabando, es el robo y trasiego de vehículos, lo que hay aquí, que es el asalto, es el atraco. ¿Y el secuestro como modalidad? El secuestro, bueno, y un sinnúmero, la parte de la alta tecnología. Pero no se supone que el CRIM sigue esas estadísticas. Mira, lamentablemente en República Dominicana no se le ha dado una utilidad sistémica, no ha habido una integralidad del enfoque. Tú me dices, bueno, barrio seguro, de forma mediática para tú intervenir rápida, pudiera tener resultados, pero muy a corto plazo, porque tú lo que estarías diseminando para otros barrios la inseguridad. No debe ser barrio seguro, debe ser país seguro, porque si lo llevas a un barrio, los vecinos se contaminarán de quienes pues en alguna forma pues se trasladan. Eso podría ser un plan piloto, al efecto, eso fue. Un plan piloto, pero nosotros lo que estamos planteando, y es fundamental por esas observaciones que tú haces en tu reflexión, es fundamental que haya un enfoque integral, que haya un diagnóstico. Todos conocemos cuáles son las causales de la delincuencia, pero más aún conocemos las modalidades. El tema, por ejemplo, de la ocurrencia de motoristas en el tema de los atracos. Bueno, hay que buscar la experiencia comparada de los colombianos, que te lo identificaban con un chaleco, con un casco, que había un seguimiento, había una estructuración con sistema incluso de consecuencia. La electrificación de áreas que están hacinadas, que están en desorden, que sirven como caldo de cultivo para que la noche pues sea cómplice. Tú te encuentras... Otra de las modalidades o de los posibles correctivos, bueno, el tema del patrullaje es muy a corto plazo, porque no es sostenible en el tiempo que tú tengas patrullas mixtas, además del combustible y demás. Doctor Potentini, todo eso es completamente correcto. Pero ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos a la policía en muchas de las ocasiones involucradas dentro de la criminalidad, del crimen organizado o protegiendo simplemente las bandas criminales? Nosotros tuvimos a final de esta semana una supuesta confesión del principal involucrado del caso de Bellavista Mall. Decía el Comité de los Derechos Humanos que él se iba a entregar, pero que no lo hacía porque tenía temor por su vida, porque hay un funcionario o alto oficial dentro de la Policía Nacional que participaba con ellos o le brindaba protección. Entonces, ahí, en esa situación que se daba de entregarse a sabiendas de que ya tenía protección dentro de la Policía Nacional, esto podría ser especulación o no, podría ser mentira de un delincuente aparentemente identificado o no. Pero ¿qué sucede entonces cuando tenemos a las autoridades vinculadas con el mismo tema que estamos tratando de resolver? Por eso nosotros hablamos de un enfoque sistémico y nosotros recogemos también en el CISPAC que nosotros habíamos entregado la problemática existente a lo interno no solamente de la Policía Nacional, sino de otras agencias investigativas. Evidentemente que tiene que haber una depuración, que tienen que ser dotados de mejores condiciones de vida, de mejor preparación, que hay que conformar una policía técnica judicial que se encargue ciertamente de investigar, y por eso digo que el Código Procesal Penal en alguna forma pues, ha sido un aliado de la delincuencia, porque él mismo no es adoptado, no es aplicado correctamente, porque no tenemos el tema logístico para lo mismo. Esa policía tiene que ser refundada, esa policía tiene que mejorársele sus condiciones, esa policía tiene nueva vez
tenemos nuevamente que revisar ese esfuerzo que se hizo con lo que ha sido la aprobación de esta ley, porque todavía la misma ley se mantiene coja, pero sobre todo el Estado debe tener la conciencia de que los policías tienen que servir como policía y que no pueden ser para seguridad privada ni para los funcionarios, de que tienen que estar en esa labor, de que tienen que estar trabajando, de que hay que tecnificarlo y sobre todo que hay señores que darle mejores condiciones de vida, porque si no vamos a seguir teniendo la policía que pagamos. Un hombre con 5.600 pesos que tú le has entregado un arma, lo que le ha dado es licencia. Un problema en la mano. No, licencia para que la persona pues salga a buscar. Entonces, si no abordamos esto en ese entorno, en ese enfoque integral, si no tratamos de integrar también, valga la redundancia, a nuestras fuerzas vivas, a los ayuntamientos, a las gobernaciones, a los clubes, que haya esa vigilancia, que haya esa supervisión, que haya ese diagnóstico, que haya, porque el problema de seguridad es un problema de todo y sobre todo en la forma que nos impacta. Fíjense lo que decía don Daniel, de que somos el país, el quinto país ahora mismo en términos de percepción, en donde se advierte pues, de más gravedad el asunto. Esto ha modificado incluso los hábitos que nosotros tenemos. Sí, ya y uno a las 11 de la noche. No, esa es la realidad. Con la anuencia a ustedes, tenemos que hacer una pausa para comerciales. A la vuelta seguiremos analizando el tema de la criminalidad, percepción o realidad en República Dominicana. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones.
Muchas gracias, estamos de regreso, esto es el debate nacional y esta noche hemos estado intentando analizar el tema de la criminalidad y de la delincuencia y hemos invitado a dos expertos, ustedes que nos sintonizan ahora desde Telemicro Internacional y aquí en el país. Muchas gracias por estar con nosotros. Previo a la pausa hemos estado analizando muchos tópicos y hay uno de ellos que sin duda alguna merece la pena traerlo aquí a colación, que se ha tocado de manera superficial, que es el rol de los propios actores del proceso y el mensaje que envían cada vez que un actor desde los estamentos de justicia imparte una justicia apañada, de alguna manera invita a la delincuencia. Por lo tanto, esa reingeniería de la que usted hablaba, Trajano, y esa necesidad de reformar las instituciones de la que hablaba usted, doctor Pou, ¿por dónde comenzarla? Porque parecería que todos sabemos el diagnóstico, pero no sabemos por dónde comenzar. Daniel Pou. Sí. Mire, el principal problema que tenemos con las instituciones en el Estado Dominicano es que tenemos una aberración juridicista cuando creemos que reformando leyes orgánicas se va a cambiar la naturaleza de las instituciones. Una aberración juridicista. O sea, interesante, no lo había escuchado. Muy buen término. Esa visión de que cambio la ley, inmediatamente los actores que conforman esa institución van a cambiar. Como si usted actualiza el software de un programa de computadora, ¿no? No, como si con la ley orgánica de la Policía Nacional se resolviera el tema. Voy a contar mi experiencia. Yo he estado como asesor en comisiones del Congreso Nacional, justamente de la Comisión de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana del Senado de la República. Y discutiendo, yo he participado en todas las discusiones de leyes orgánicas de la Policía Nacional. Y en todo el mundo está dispuesto a ceder muchas cosas. Ojo, salvo cuando llega el tema de los controles. O sea, la policía no quiere controles, que no sean controles subalternos a las estructuras de mando de la policía. Porque el hecho de pertenecer a una estructura de mando dentro de la policía inmediatamente le confiere una calidad que coloca a esos actores de esa estructura de mando fuera de toda sospecha posible. Cuando todos sabemos que cada vez más cerca los expedientes que involucran a oficiales en actividades criminales se acercan de manera más rauda a los mandos policiales. En la policía se han producido escándalos de altos mandos policiales que no trascienden hacia afuera porque significaría una hecatombe tan grande. Que se caería el sistema. En definitiva, en un momento determinado, habría que producir una sacudida que afectaría nichos de poder que tienen grandes capacidades y que están arraigados dentro de la policía y son los que deciden incluso sobre las instancias políticas del país cómo se va a determinar la actuación policial. Entonces no estamos atacando la raíz, Trajano. Si no atacamos la raíz, al final no vamos a tener resultados que sean tangibles. ¿Por qué? Porque estamos atacando la forma y no el fondo. Se necesitaría entonces algún tipo de sincerización de parte de los actores del sistema para hacer más fuerte el sistema de consecuencias. Claro que sí, por eso nosotros hablamos de un diagnóstico que pueda ser la pauta, la guía, y que nosotros observemos que además de esa pauta, de esa guía, emane una voluntad política del Estado en pleno de dar las señales que correspondan a la actividad criminal. Nosotros hablábamos ahorita fuera de cámara del tema impunidad y por eso yo, aun cuando reconozco que las leyes no son la panacea, no son la solución, sino que esto debe tener pues también un acompañamiento de esa voluntad política, pero es indispensable que haya una estructura jurídica en capacidad, señores, de dar solución, de tener las herramientas para que acompañado de esa voluntad política se puedan concretar, se puedan dar los ejemplos. Aquí, que es uno de los males graves, el tema de la impunidad, pero de la impunidad desde el poder, de quienes son los actores que están encargados, que están llamados a operativizar, que tienen a operativizar la administración de justicia, los jueces, la propia policía, perseguir la delincuencia. Si no hay los ejemplos, si no hay el sistema de consecuencias, si no hay, por ejemplo, una ley de prevaricación judicial, un tipo penal, que a los jueces no solamente se le den 3 palmaditas y se manden para su casa, pura y simplemente con la sanción administrativa de falta grave y de sacarlo de sus funciones, si no van a las cárceles, si no se da esta señal, es un caldo de cultivo también muy, muy peligroso en todos los niveles,
en todos los niveles, de que la delincuencia de cuello blanco pues no sea intocable. Si no tenemos ese esquema, esa justicia fuerte, ese sistema de consecuencias, ese ejemplo desde el Estado, desde lo más encumbrado, a nivel de funcionarios hasta abajo, vamos a tener grandes problemas, grandes inconvenientes en que esto siga creciendo, y sabrá Dios si nos veremos como un Honduras, Salvador, México. Dios nos libre, ese sería el límite. Pero lo que parecería, a juicio de muchos, es que si estos cambios no se dan al unísono, simultáneos, no van a lograr el efecto que queremos, porque si inicia un área creando estos cambios, pero el sistema educativo no incorpora una nueva concepción de un nuevo ciudadano, si la formación desde la integralidad de la familia no va en consecuencia con esto, si no se rediseña la policía y estos cambios sean simultáneos, dicen algunos que este efecto no se va a lograr. Por lo tanto, debería ser un proyecto de nación, y entonces debería ser el propio Estado el que propicie estas condiciones dentro de un gran plan. Ahí tendría entonces que salirse del límite de lo que sería solo seguridad Yo ciudadana. soy de los que planteo que aquí hay que empezar a ciudadanizar el poder. Es un rediseño. Y cuando hablo de ciudadanizar el poder, estoy diciendo que tenemos que plantearnos el Estado social y democrático de derecho con un régimen de consecuencia igual para todos, donde no hayan cotos privilegiados ni nichos de poder que no sean susceptibles de tener las consecuencias que se merezcan frente a un ilícito penal, porque eso tiene un feedback muy negativo sobre el resto de la población. La sociedad dominicana tiene un problema cultural muy fuerte en estos momentos. ¿Por qué? Porque el liderazgo que tenemos es un liderazgo en negativo. Por eso somos una sociedad anómica, una sociedad donde todo el mundo quiere la norma, pero para el que está en la acera del frente, no para él. Todo el mundo quiere tener derechos, pero nadie quiere tener obligaciones. Entonces, como le decía en el inicio del programa, esto es un cóctel complejo. Ahora bien, para ser más concreto y más específico, yo soy, y creo que en eso hay un consenso en casi todas las organizaciones que han trabajado y han hecho diagnósticos parciales, más amplios, menos amplios del tema de la inseguridad y la violencia en República Dominicana, y es que no hay solución sin ciudadanía como actor fundamental de primera fila. ¿Por qué? Porque las políticas modernas en términos de seguridad ciudadana y de violencia sistémica tienen que incorporar como actor de primera fila a la ciudadanía, porque el ciudadano es el actor que da la alerta temprana de las amenazas de la criminalidad, porque el ciudadano es el elemento más inmediato. El que la padece. Claro, y es el que la padece, porque es en la sociedad que se produce, no es en un planeta que le da la vuelta a la Tierra, es al doblar de tu casa, atrás de tu casa. Y el otro tema es que el ciudadano es justamente el actor más involucrado en lo que tiene que ver con los códigos de la violencia sistémica. Y hay gente que habla de violencia sistémica, pero hay gente que no se da cuenta que en un barrio, incluso por tú chocar con tu puerta, la puerta del vecino, eso puede originar una desgracia. Nos hemos por un parqueo, ni siquiera chocar. Bueno, pero la yo puerta. no te estoy poniendo parqueo porque en los barrios nadie tiene parqueo como en los edificios de la zona de clase media. Pero el chocar la puerta del vecino cuando tú abres la tuya, o que el perro tuyo le ladra ahí al patio del vecino. O el gato se mete. O el gato se mete y se roba la carne, pues eso puede ocasionar un problema. Señores, mira, miren, aquí hay una situación Estamos cortos de tolerancia también. Sí, o sea, aquí hay ¿por qué? Porque nadie confía en las instituciones responsables de aportar las soluciones a los conflictos. Entonces, hemos construido una sociedad de consumo sin haber construido una sociedad de ciudadanos. Por eso cuando me hablan a mí de que tenemos que darle, que la gente que consuma más, oye, no es que consuma más, es que sepa que la importancia que tiene su vida, que le dé sentido a su vida, que le dé sentido a su existencia y que entienda que ese que está frente a él o al lado de él merece un respeto. Entonces, desde ese punto de vista es que tenemos que empezar a hacer las transformaciones. Transformar el ciudadano para transformar la sociedad, Yulisa. Definitivamente creo que es el mensaje final del programa. Transformar el ciudadano para transformar la sociedad. Es Nosotros, decir, en la forma en que mejora las condiciones de vida del ciudadano, mejoran, entiendo yo, las condiciones
de convivencia y por lo tanto los niveles tienen que bajar. Hay que trabajar un nuevo modelo de ciudadanía, hay que construir un nuevo modelo de ciudadanos, pero eso no es algo que deba de empezarse solamente por el tema de la criminalidad o solamente por el tema de la falta de paciencia o solamente por el tema de la educación. Es algo que tiene que trabajarse de forma sistémica, Daniel y Trajano. Si nosotros no comenzamos con nuestros niños, en nuestras familias, con esas familias que hoy nosotros decimos que tienen gran cuota de la culpa porque son inestables, porque les falta construcción, porque no tienen valores, porque dejan sus niños en la calle, pero somos nosotros como sociedad los responsables de cada una de esas características que tienen esas familias. ¿Por qué? Porque no tenemos una educación que vincule la capacitación académica con los valores. Ciertamente los valores tienen que darlo la familia, pero hay muchas características dentro de esos valores que tenemos que tratar de que sean parte del pensum educativo. El embarazo adolescente, eso debería empezar a tratarse con una política de educación sexual en las escuelas, que se lleve a la casa. Eso podría ser una continuación de la política, pero cada vez que se intenta tocar ese tema, entonces tenemos la iglesia en contra. Sociedades con interés en el tema, pero de manera adversa, también en contra. Entonces se torpedean los proyectos y se van tratando las cosas de manera unilateral y de esa manera no se llega a una conclusión positiva. Al final, lo que sí vamos a lograr aquí es llegar a una conclusión, porque el tiempo se nos acabó, Yulisa. Así mismo Queremos agradecer enormemente al doctor Daniel Pou y también al doctor Trajano Vidal Potentini, abogado y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, por acompañarnos en la noche de hoy y ayudarnos a analizar esta problemática. Saca usted en casita sus propias consecuencias, sus propias conclusiones, porque la verdad es que el tema pica y se extiende, nos toca muy de cerca. Trate usted de cuidarse y haga lo que tenga que hacer para cuidar a los suyos en casa sin recurrir a la propia violencia que ya estamos recibiendo. Así mismo es, haga su aporte también como ciudadano a la sociedad y forme hijos y construya familias que sean lo más estructuradas posible, que eso también fomenta la creación de nuevos ciudadanos. Nosotros tenemos que irnos. Así es. Livio, gracias a nuestros invitados de esta noche, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos nuevamente el próximo domingo a la misma hora por Telemicro Internacional y por Digital 15. Hasta la próxima.